Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial. Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, muy buenas tardes a todas y todos nuestros radioescuchas. Te saludamos desde la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Mi nombre es David Hernández y a nombre de Jonathan Lozada te damos la más cordial bienvenida a La Antesala. Y bueno, antes de pasar con toda la información referente y en torno a nuestro México, así como nuestro bello estado de Chiapas, déjame darte unos pequeños detalles de lo más importante que veremos hoy en la sección internacional. Y es que bueno, un ataque armado en el Hotel Hilton iba dirigido directamente a Donald Trump, ¿no? En Estados Unidos. Te traeré más detalles respecto a esto, ya que la presidenta incluso opinó al respecto. Y por otro lado, también quiero informarte que Hezbolá, esta civilización, esta organización terrorista que ha tenido conflictos históricos con Israel, ha dado una opinión respecto a la paz, a la tregua que mantiene el pueblo de Israel con Líbano. Te traeré más información al respecto. Y bueno, en otros temas también doy un grato saludo a Humberto Castorena desde la sección deportiva, o más que deportiva, hoy lunes será sección futbolera, ¿no? Humberto será sección Liga MX, ¿o tú qué me dices? Sí, bastante, bueno, primero que nada, muchas gracias, David, por la presentación. Un saludo a todos los que sintonizan su programa La Antesala. Sí, en efecto, hoy será un poquito más tratando a temas del fútbol, de la Liga MX. Hablaremos también un poquito de la Champions League. Pero bueno, yo te quiero traer la información, mejor dicho, de nuestro querido responsable del área de deportes, Gustavo García. Temas de la MLB en México, ya te abordaré un poquito más de lo que sucedió este fin de semana en el Harpelú, y obviamente de la Liga MX. No te voy a spoilear ahorita, ya hablaremos a detalle de eso más adelante, pero ya se viene la liguilla, por fin termina el torneo regular de la Liga MX y se viene lo más emocionante para muchos equipos, para los 8 que están invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano. Excelentes noticias previo al Mundial, amigo. Excelente, muchísimas gracias. Y pues bueno, también damos saludo y paso a la sección cultural con Carlos Herrera, que ya nos trae el tema del día de hoy, ¿verdad, Carlos? Buenos días, buenas tardes, perdón. ¿Qué tal, David? Un gusto estar aquí hablándole a la audiencia de La Antesala y con el agrado de traer a colación el tema de la caricatura política, del ejercicio, de esta crítica tan aguda, ¿no? Que es la de los moneros. Y pues me gustaría hablar un poco de cómo empieza este género, cómo lo podemos rastrear en el trabajo de aquellos que publicaron en El Hijo del Ahuizote o de El Tono Mordaz de José Guadalupe Posada, hasta llegar a los grandes cartonistas del siglo XX en México. Excelente, Carlos, muchísimas gracias y estamos al pendiente de este tema pues muy interesante y muy relevante para todos nosotros aquí en México. Y pues bueno, comenzamos, amigos, esto es La Antesala. En el marco de la Mañanera del Pueblo de este lunes 27 de abril, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el licenciado Edgar Amador Zamora, anunció una serie de medidas que buscan reducir pues los costos, ¿no? Los costos en el pago de gasolina, principalmente para quienes utilizan tarjetas bancarias, en este caso de débito o crédito, así como vales de combustible o vales de despensa. Durante su intervención, el funcionario explicó que el gobierno federal logró un acuerdo con la Asociación de Bancos de México para eliminar una parte importante de las comisiones que se cobran cuando los consumidores, los que pagamos la gasolina, pues lo hacemos a través de diferentes métodos, en este caso con la tarjeta de crédito, débito o vales de despensa, vales electrónicos. Pues ahora se dejará de cobrar la llamada cuota de intercambio, que representaba aproximadamente el 80% del total de la comisión bancaria que actualmente se aplica en las transacciones. Esto permitirá reducir los costos operativos para las gasolineras, con la intención de que este ahorro se refleje directamente en el precio final que pagamos todas y todos los mexicanos por las gasolinas, tanto diésel como magna.
Además, el secretario detalló que también habrá beneficios para el sector transportista y especialmente para aquellos que utilicen las tarjetas de vales de combustibles. En este caso, las empresas que emiten vales aplicarán descuentos en las comisiones que cobran por su uso. Como parte de estas acciones, se anunció que habrá un descuento aproximado de 2.757 pesos por cada transacción realizada. 2.57 centavos, 2 pesos con 57 centavos. Pues a través de cada transacción realizada con vales o tarjetas bancarias, lo que representa un apoyo adicional para las empresas que dependen del uso constante de combustibles. Otras de las medidas anunciadas consisten en una disposición regulatoria coordinada entre la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México, con el objetivo de facilitar la implementación del programa y evitar trámites adicionales que puedan retrasar su aplicación. Según lo informado por la Secretaría de Hacienda, estas medidas entrarán en vigor pues este viernes 1 de mayo y tendrá vigencia hasta el próximo 31 de octubre de 2026. Esto, bueno, en el contexto de lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, ¿no? Recordemos, una de las vías marítimas más importantes del mundo y que ha afectado a toda la humanidad respecto a lo del petróleo. En este estrecho, en esta vía, al menos el 20% del total del petróleo que se exporta a nivel mundial, pues pasa por este camino, por lo que todos los países se ven afectados, incluido México. Esta es una respuesta del gobierno federal a las pues desgraciadas o desagradables acciones, sucesos que se han pues vivido en este estrecho de Hormuz. Escuchemos al secretario de Hacienda y Crédito Público a hablar de este tema. Tenemos 3 acuerdos simultáneos en este grupo de trabajo que les estábamos mencionando. La primera es con la banca, con la Asociación de Bancos de México. Tenemos un descuento en las comisiones que se cobran en el uso de tarjetas que emiten los bancos, tanto de crédito como de débito. Se dejará de cobrar lo que se llama la cuota de intercambio, que representa el 80% total de la comisión. A las empresas que expiden vales, habrá un descuento en las comisiones que se cobran por la recepción de vales usados por el sector transportista y logístico, y emitirán un descuento de 1 peso con 10 centavos por transacción. Y por último, tenemos una medida regulatoria. Tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores, nos acompaña aquí su presidente, junto con el Banco de México, estamos coordinados para emitir las disposiciones para que todo este proceso, este descuento sea efectivo a partir del 1 de mayo. Y ya en su intervención, la presidenta de México aseguró que la intervención oportuna del gobierno federal ha sido clave para lograr una reducción en el precio de los combustibles en el país. Durante su participación en la conferencia matutina conocida como la Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que uno de los principales factores que permitió esta disminución fue la aplicación de incentivos fiscales otorgados por el gobierno federal, los cuales han buscado y buscarán estabilizar los costos del combustible, puestas estas alzas del precio del petróleo, del barril del petróleo, pues por lo del estrecho de Hormuz. Recordemos que antes de este problema, pues iniciado entre Estados Unidos e Irán en febrero de 2026, un barril de petróleo costaba alrededor de $56, más sin en cambio ahora estamos en un precio de $100 por barril. Claudia Sheinbaum destacó que esta estrategia ha permitido proteger la economía de las familias mexicanas, así como apoyar a sectores productivos que dependen directamente del uso del combustible. De no ser por estas comisiones o estos incentivos que ha implementado el gobierno federal, la gasolina, tanto el diésel como Magna, tendría un precio aproximado a nivel nacional de 32 pesos, lo que hubiera afectado muchísimo más a la economía del país. Explicó que la política energética del gobierno federal tiene como objetivo principal mantener precios accesibles para los consumidores sin dejar de garantizar el suministro constante en todo el país. Añadió que la coordinación entre dependencias federales ha sido fundamental para lograr resultados positivos pues en la regulación y supervisión del mercado de combustibles en el país de México, ¿no? Finalmente, la presidenta reiteró que la prioridad de su administración es evitar que aumentos internacionales, como ya se lo he explicado, se reflejen directamente en los bolsillos de la ciudadanía, por lo que se mantendrán mecanismos de control y apoyo fiscal
que contribuyan a la estabilidad económica y al bienestar de la población. Escuchemos a la presidenta hablar de este tema. Si nosotros no hubiéramos intervenido, hoy la gasolina estaría costando más de 30 pesos, la gasolina magna, sobre 32 pesos, más o menos. Y si no hubiéramos intervenido en el diésel estaría costando sobre 35, 36 pesos el litro. Hoy la gasolina magna cuesta menos de 24 pesos y el diésel en promedio está sobre 28, 28. Queremos bajar más todavía el diésel. ¿Cómo es que logramos que no aumentara el precio de la gasolina y el diésel? Bueno, porque el gobierno federal está dando un incentivo a la gasolina y al diésel. Y esto, bueno, en el tema del precio de la gasolina, ¿no? Que nos afecta no solamente a los mexicanos, sino a nivel mundial. Y bueno, pasamos a otro tema, y es que el sábado por la mañana el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal confirmó que los agentes estadounidenses, pues estos agentes de la CIA que operaban de forma ilegal en el estado de Chihuahua, no contaban con acuerdos oficiales autorizados para realizar labores operativas dentro del territorio mexicano. De acuerdo con lo informado, los hechos se realizaban con un operativo contra laboratorios clandestinos realizados en el estado de Chihuahua, en el que pues tras su regreso de este operativo exitoso, me parece, pues hubo 4 personas fallecidas, lamentablemente 2 mexicanos y estos 2 integrantes de la CIA, 2 extranjeros que no tenían permiso para operar dentro del territorio nacional. El Gabinete de Seguridad detalló que ninguno de los 2 agentes contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas. Se informó que uno de los 2 agentes ingresó al país en calidad de visitante, imagínense, mientras que el otro pues, lo hizo con un pasaporte diplomático. Pero, cabe resaltar, sin la autorización específica por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para operar aquí en territorio nacional. Y como lo hemos comentado también, la presidenta ya ha reiterado en varias ocasiones que el gobierno federal no tenía conocimiento previo sobre la presencia operativa de agentes extranjeros. Y subrayó hoy también en la mañana que la ley mexicana prohíbe la intervención directa de personal extranjero en operativos sin autorización expresa del gobierno federal. Y bueno, respecto a la unidad, y es que también hubo respuesta, si podemos llamarla de alguna manera, por parte de la gobernadora de Chihuahua, ¿no? Y es que bueno, el viernes por la noche, me parece, también dio a conocer que habilitaba una unidad especializada de investigación con el fin de aclarar los hechos tras este operativo que realizaron estos 2 personal extranjero, ¿no? Estos estadounidenses agentes de la CIA. La gobernadora Maru Campos afirmó que la creación de esta unidad de investigación es para esclarecer los hechos y dar con los posibles responsables. Pues bueno, yo más bien creo que los responsables es ellos, ¿no? La gobernadora de Chihuahua. Y es que bueno, esta unidad de investigación también fue abordada por la presidenta, quien destacó que no hay mucho de qué abordar, ya que o fue la Fiscalía del Estado o fue el gobierno quien permitió estas acciones sin comunicarle al gobierno federal. Y es que bueno, desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva aquí en antesala, resulta profundamente preocupante el actuar de la gobernadora, ya lo hemos mencionado, ¿no? Si se confirma que permitió o facilitó la presencia de agentes extranjeros en operativos sin informar oportunamente al gobierno federal, se me haría un tema demasiadamente delicado, pues por todo lo que conlleva, ¿no? La seguridad nacional, la ley de seguridad nacional, y que esta gobernadora se haya pasado por el arco del triunfo nuestra constitución política y nuestra soberanía como país. Si se demuestra que existió omisión o encubrimiento de información, la actuación de la gobernadora no solo debería ser cuestionada políticamente, como se espera que el día de mañana rinda cuentas en el Senado, sino también debería ser investigada a fondo, ya que ningún gobierno estatal, seas de cualquier partido político, seas de la Morena, seas de- del PAN, del PRI, del MC, seas donde seas, no debería ser
no sería no sería oportunidad o no sería un motivo, pues, para colocarse por encima de la Constitución, ¿no? Ni de las leyes mexicanas que emanan en materia de seguridad nacional. La soberanía no es un concepto simbólico. Para la antesala y para todos los mexicanos, es una responsabilidad jurídica nuestra soberanía nacional, que debe respetarse sin excepciones. Y bueno, en torno a esta polémica, la mandataria también criticó a aquellos partidos políticos, principalmente de derecha, ¿no? Principalmente de aquellas oposiciones, pues por utilizar este caso de Chihuahua con fines políticos, en lugar de enfocarse en esclarecer los hechos. La mandataria federal señaló que este tema no debe tratarse como un asunto partidista, sino como un tema de soberanía nacional y cumplimiento de la ley. Afirmó que las críticas y posicionamientos políticos no deben desviar la atención del objetivo principal, que es justo investigar cómo se permitió la presencia de agentes extranjeros, de agentes estadounidenses en territorio nacional, en operativos nacionales sin la autorización federal. La presidenta reiteró que la ley mexicana es clara y lo hemos reiterado miles de veces y no nos cansaremos de reiterarlo porque se trata de nuestra soberanía, se trata de nuestra identidad como mexicanos. Ningún agente extranjero puede realizar actividades operativas en México sin autorización del gobierno federal y sin la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La presidenta también subrayó que su administración no tiene conocimiento previo de estas participaciones en Chihuahua. Así que creo yo que no se trata solamente de un tema político, sino de soberanía nacional, y la presidenta sostuvo que las observaciones realizadas por el gobierno federal no tienen un trasfondo partidista, sino jurídico. Todo lo que hemos señalado aquí no tiene que ver con temas políticos o temas de partidos, ¿no? Sino de simplemente un tema jurídico, algo que está y que emana de nuestra Constitución mexicana. La mandataria también señaló y reiteró que la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido corresponde a las autoridades involucradas y que debe rendirse pues cuentas claras sobre las condiciones en que se permitió la colaboración con personal extranjero. La mandataria finalizó este tema señalando que no se busca generar un conflicto diplomático con Estados Unidos, sino que en todo momento se busca una cooperación internacional que no viole, que no se entremeta con nuestra materia, con nuestra soberanía nacional y que siempre esté basada pues en nuestra Constitución y en nuestra Ley de Seguridad Nacional. Así lo comentó la mandataria mexicana. Tan lo reconocemos que cada mes que informamos los resultados de seguridad, informamos Chihuahua, como informamos Querétaro, como informamos Aguascalientes, como informamos los estados que están gobernados por gobernadores que provienen del PAN o gobernadores que provienen del PRI, en el caso de Durango y Coahuila, o de MC, en el caso de Nuevo León y en el caso de Jalisco. Y nosotros no politizamos la seguridad. No politizamos la relación con los gobiernos de los estados, nunca, porque nuestra obligación es coordinarnos. Y tanto ellos gobiernan para sus estados como nosotros también. Entonces no politizamos la relación gubernamental y de los programas que desarrollamos conjuntamente, y menos la seguridad. Y en este mismo tema, mucha oposición ha querido pues malinformar a la gente, diciendo que tras estos hechos, tanto México como Estados Unidos van a romper relaciones, van a tener problemas, que van a expulsar, incluso he escuchado por ahí que van a expulsar al embajador de Estados Unidos aquí en México. Voy a decir unas verdaderas tonterías lo que están comentando. Y es que bueno, la mandataria señaló que México mantiene una buena relación de cooperación con el gobierno estadounidense en distintos temas, especialmente en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Sin embargo, sí dejó claro que esta cooperación debe realizarse siempre dentro del marco legal mexicano y respetando la soberanía nacional. Claudia Sheinbaum subrayó que México no busca tener tensiones diplomáticas con Estados Unidos ni con ningún país, sino mantener una buena relación basada en el respeto mutuo y la coordinación institucional. Destacó que ambos países, como México y Estados Unidos, comparten responsabilidad en materia de seguridad, migración y combate al tráfico de drogas, por lo que es fundamental mantener canales de diálogos abiertos. La presidenta también reiteró que su gobierno ya solicitó información formal para esclarecer los hechos y determinar cómo se permitió la presencia de estos integrantes extranjeros en Chihuahua. Sin embargo, también reiteró
que la prioridad de su administración es garantizar el respeto a la soberanía nacional, también sin afectar la cooperación internacional. Señaló que México continuará trabajando con Estados Unidos en temas estratégicos, pero siempre bajo reglas claras y con pleno respeto a las instituciones del país. Así que aquí lo decimos claramente, no hagan caso a todos aquellos, pues, desinformación que quieren aludir a que México va a terminar rompiendo relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Escuchemos a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de México hablar de este tema. Y ellos están de acuerdo en que se cumpla la Constitución y las leyes mexicanas. Entonces, para que esto quede como un caso de excepción y que no se vuelva a repetir una situación como esta, y que garanticemos, en efecto, que es una relación de coordinación con el respeto nuestro hacia ellos y de ellos hacia nosotros, porque la relación tiene que ser una relación de respeto, más allá de pues que se aclare en particular este caso. Y bueno, esto es lo más importante dentro del entorno, dentro de la mañanera del pueblo del día de hoy. Y ahora sí nos vamos directamente a Chiapas, nuestro bello estado de Chiapas. Y es que autoridades del estado reforzaron los operativos de vigilancia en sitios arqueológicos y espacios turísticos como parte de una estrategia preventiva orientada pues, a garantizar la seguridad de visitantes, de turistas y de ciudadanos chiapanecos y mexicanos durante su visita en algún patrimonio cultural del estado. La secretaria de Seguridad del Pueblo informó que estos operativos se realizan mediante un esfuerzo coordinado con autoridades de los 3 niveles de gobierno, pues con el objetivo de mantener presencia permanente en zonas de alta afluencia turística. La vigilancia en sitios arqueológicos y espacios turísticos no es reactiva, sino que va a permanecer continuamente y será preventiva, ya que se busca garantizar la tranquilidad y el bienestar tanto de visitantes locales como nacionales y extranjeros que acudan pues a nuestras zonas arqueológicas aquí en Chiapas. Las autoridades destacaron que esta estrategia forma parte de un esquema continuo y no responde a hechos aislados. Señalaron que el objetivo principal es proteger el patrimonio histórico y cultural del estado, así como fortalecer las condiciones de paz y seguridad en cada región donde se encuentran estos espacios públicos. Desde una perspectiva personal, el anuncio realizado por la Secretaría de Seguridad pues del pueblo, ¿no? Sobre el fortalecimiento de operativos disuasivos en estos sitios arqueológicos, me parece acertada, me parece una medida positiva y que refuerza mucho, ¿no? Pues sí, reafirma el compromiso del estado de Chiapas porque tengamos seguridad, no solamente en temas, pues, de narcotráfico o en temas de organizaciones pues ilegales, ¿no? Sino que en todo momento tengamos seguridad dentro y fuera del estado. Y bueno, en otras noticias, autoridades federales asentaron un fuerte golpe al narcotráfico. Esto es en la costa del estado de Chiapas, luego de asegurar casi 1 tonelada de cocaína y detener al menos a 6 personas extranjeras que transportaban la droga en una embarcación. De acuerdo con información oficial de Gabinete de Seguridad, el operativo se realizó en aguas del Pacífico, aproximadamente 120 kilómetros al noreste de Puerto de Chiapas, donde elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, interceptaron una embarcación menor que levantó sospechas durante labores de vigilancia marítima. Durante la inspección realizada por personal naval, se localizaron al menos 18 bultos que contenían aproximadamente 904 kilogramos de cocaína, casi 1 tonelada de cocaína. En el lugar fueron detenidos 6 hombres de nacionalidad extranjera, quienes ya fueron dispuestos y ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Las autoridades estimaron que este aseguramiento representa una afectación económica al narcotráfico superior a los 349 millones de pesos, además de evitar que miles de dosis de drogas lleguen a las calles y afectan a la población, en este caso a la población de Chiapas. Y desde mi punto de vista también es muy importante, ¿no? Que un operativo incaute más o casi 1 tonelada de cocaína demuestra la importancia de mantener pues vigilancia, ¿no? Constante en las costas mexicanas, especialmente en el estado de Chiapas. El asegurar casi 1 tonelada de cocaína no es un hecho menor. Representa un golpe significativo para las organizaciones criminales,
y sobre todo una acción que puede evitar que miles de jóvenes y familias se vean afectadas por el consumo y la violencia que genera el narcotráfico. En lo personal, y hablo de mi persona, considero que cuando se logran operativos de esta magnitud, se debe reconocer el trabajo coordinado de las autoridades, en este caso las autoridades de Chiapas, pero también creo yo que es importante exigir que estos esfuerzos sean constantes, que no se queden nada más en este operativo, sino que constantemente haya seguridad en las costas y en el país, porque el combate al narcotráfico requiere continuidad, estrategia y resultados permanentes. Y bueno, en nuestra bella capital, Tuxtla Gutiérrez, dos jóvenes estudiantes desarrollaron un innovador dispositivo que podría ayudar a salvar la vida de nuestros bomberos chiapanecos. Se trata de una prenda biomédica inteligente creada por los estudiantes de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Chiapas, Yulibet Pola Balbuena, de 25 años, y Daniela Soledad Cuello Pérez, de 23 años, quienes diseñaron este sistema a partir de necesidades planteadas por los mismos cuerpos de bomberos. De acuerdo con las desarrolladoras, el dispositivo consiste en una prenda equipada con sensores especialmente que permiten medir temperatura corporal, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, humedad y temperatura del ambiente, datos fundamentales para conocer el estado físico de los bomberos mientras realizan sus tareas de alto riesgo. El sistema funciona mediante sensores que envían la información a un microcontrolador considerado el cerebro del dispositivo. Posteriormente de enviar esta información, los datos se transmiten a una plataforma digital que puede visualizar desde cualquier teléfono celular, lo que permite que supervisores o compañeros monitoreen en tiempo real las condiciones de los bomberos durante la realización de sus actividades extrapeligrosas. Uno de los objetivos principales del proyecto es prevenir justo accidentes o emergencias médicas a estos bomberos que día a día arriesgan sus vidas para salvaguardar la vida de los demás. Actualmente el proyecto se encuentra en fase de pruebas con cuerpos de bomberos y sus creadoras buscan que el dispositivo pueda implementarse de manera formal en el futuro e incluso desarrollarse a nivel nacional. Además, señalaron que esta tecnología podría adaptarse para otras actividades de alto riesgo, como la minería o el deporte de alto rendimiento. Una excelente noticia y una gran felicitación a estas dos ingenieras con este invento. Creo yo que este tipo de iniciativas merece total reconocimiento, no solo en nuestro estado de Chiapas, sino a nivel nacional, porque demuestra que la innovación no solo nace en grandes empresas, sino también en las universidades y en jóvenes comprometidos en su comunidad. En lo personal, considero que proyectos como este deberían recibir mayor apoyo de las autoridades y del sector privado, ya que invertir en la seguridad, en este caso de los bomberos, es invertir en la seguridad de toda la sociedad. Y bueno, esto en torno a nuestro bello estado de Chiapas. Ahora sí, nos vamos directamente a la sección internacional. Y es que déjenme informarles que momentos de tensión y pánico se vivieron la noche del sábado 25 de abril en Washington, Estados Unidos, luego de que un hombre armado intentara irrumpir en un evento donde se encontraba el presidente Donald Trump. El incidente ocurrió durante la tradicional cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en este caso los que cubren las noticias, los periodistas que cubren las noticias en la Casa Blanca, realizada en el Hotel Washington Hilton, donde estaban presentes el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y altos funcionarios del gobierno estadounidense como el vicepresidente de Estados Unidos. De acuerdo con autoridades estadounidenses, el agresor fue identificado como Cole Thomas Allen, un hombre de 31 años originario del estado de California. El sujeto, según reportan, logró acercarse a un punto de control de seguridad y posteriormente abrió fuego, provocando momentos de caos entre los asistentes. Durante el ataque, agentes del servicio secreto reaccionaron de inmediato para proteger al presidente y a los invitados, logrando evacuar exitosamente a Donald Trump hacia una zona segura. Según los reportes oficiales, Donald Trump resultó ileso, mientras que un agente del servicio secreto fue alcanzado por un disparo en su chaleco antibalas, lo que justo evitó heridas graves. Investigaciones posteriores revelaron que el sospechoso portaba varias armas, entre ellas una escopeta, un arma corta y cuchillos. Además, autoridades encontraron mensajes y documentos que indicaban una posible intención de atacar a funcionarios relacionados con el gobierno estadounidense, en este caso con Donald Trump. El ataque provocó que la cena fuera suspendida de inmediato, mientras invitados y periodistas buscaban refugio en distintas áreas del hotel.
Testigos relataron que se escucharon varios disparos y que la reacción de los agentes de seguridad fue clave para evitar una tragedia mayor. Tras el incidente, el sospechoso fue detenido en el lugar y permaneció bajo custodia federal, donde enfrenta posibles cargos por intento de asesinato, uso de armas y agresión contra agentes federales. Las autoridades continúan investigando el móvil del ataque. Y bueno, sobre este mismo tema, la presidenta Claudia Sheinbaum también opinó, también tomó parte o aprovechó parte de esta mañanera hoy lunes 27 de abril, pues para mencionar acerca de esto, ¿no? Acerca de este atentado que tuvo Donald Trump. Y es que la mandataria expresó su solidaridad con el gobierno estadounidense y condenó de forma o de manera firme cualquier acto de violencia política. Señaló que México fue uno de los primeros países en enviar un mensaje oficial tras el incidente registrado durante la tradicional cena de corresponsables en la Casa Blanca, esto pues en el Hotel Washington Hilton. Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno rechaza de manera categórica este tipo de hechos y reiteró que la violencia nunca debe utilizarse como un medio para resolver diferencias políticas. Además, destacó que la democracia es la vía legal y legítima para resolver conflictos y que ningún desacuerdo debe derivar en agresiones o ataques armados con el objetivo justo de quitarle la vida a una persona. La presidenta también celebró que tanto Donald Trump como su esposa, la primera dama Melania Trump, se encuentran fuera de peligro tras el incidente, el cual provocó momentos de tensión y movilización de cuerpos de seguridad en el evento. Señaló que el gobierno mexicano mantiene su postura de respeto hacia las autoridades estadounidenses y que continuará promoviendo relaciones diplomáticas basadas en el diálogo y la cooperación. Es más, producción, si pueden tantito ponernos, cómo lo dijo la titular del Ejecutivo, sería genial, por favor. Debemos estar en contra siempre de la violencia, y más la violencia política, para resolver problemas. La democracia es la forma de resolver las diferencias que pueda haber. Entonces no podemos nunca apoyar un acto violento y por eso fuimos el primer país que sacó un mensaje de solidaridad diciendo que bueno, que está bien el presidente Trump y su esposa y condenamos este tipo de violencia. Muchísimas gracias, producción. Y bueno, como lo escucharon, es un gran, pues sí, un gran palabras de nuestra presidenta y que contribuyen, están ligadas a lo que es nuestra Constitución mexicana, ¿no? Que siempre va a abogar por la paz y por el diálogo, pues diplomático, ¿no? Y bueno, esto en el tema de Donald Trump y ahora vámonos a un tema que también ha dado mucho de qué hablar a nivel internacional. Y es que Hezbollah, este grupo o esta organización terrorista que ha mantenido una disputa, una guerra constante e histórica contra el gobierno de Israel, ha anunciado que no reconoce las pues, conversaciones directas que ha habido entre Israel y Líbano, ¿no? Recordemos un poco que hace una semana Donald Trump, el presidente, reafirmó que al menos 3 semanas va a haber paz entre Israel y Líbano. Sin embargo, uno de los temas importantes y que ha entrado en debate para una paz prolongada entre estas dos naciones es que Israel ha exigido el desarme total de este crimen organizado, ¿no? De esta civilización de crímenes organizados, de civiles delincuentes de Hezbollah, en el que, bueno, Hezbollah ya dijo, ¿sabes qué? No, o sea, no reconozco tu paz con Líbano. Hay que recordar que Hezbollah se encuentra en el sur de Líbano, en una parte del sur de Líbano, por lo que es parte del gobierno libanés. Entonces dijo, no, yo no reconozco esta paz, yo voy a seguir atacando a Israel con el objetivo de evitar, según ellos, que Israel pues invada este país vecino, ¿no? Y bueno, recordemos un poco que esta guerra que inició semanas después de la guerra a nivel escala que recibió Estados Unidos con Irán, pues ya lleva como mínimo 2.500 personas muertas y más de 5.000 personas heridas. Entre bombardeos de Israel a Líbano, entre bombardeos y disparos de Hezbollah a Israel, más de 2.500 personas ya han pues muerto, ya han perdido la vida. Yo sí quiero hacer un pequeño detalle aquí y decir, bueno, ¿y la ONU en dónde entra aquí? ¿No? O sea, está bien la ONU que haya venido aquí a México a reforzar el diálogo y ver lo de los desaparecidos, está bien. Digamos que entra dentro de su marco legal
de responsabilidades a nivel internacional. Pero, ¿por qué no va al Líbano, no, el alto comisionado? ¿Por qué la ONU no va a Israel para ver qué se puede hacer, no? Para evitar que se extienda más este conflicto entre estas dos organizaciones, o al menos entre la organización de Hezbollah y el país de Israel. Creo que sería muy bueno que tomara acciones la ONU, que se pusiera a hacer lo que debe de hacer su trabajo, porque si tú estás contratado en algún puesto, en algún negocio, es para que hagas tu trabajo. Pues igual, se les paga, no creo que trabajen de a gratis los organizadores de la ONU. Creo que tienen un salario que debe de ser justificado, y la forma de ser justificado es ir directamente y ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué acciones se pueden tomar para que tanto Israel como Hezbollah, o en este caso Líbano, pues concuerden la paz, ¿no? Que vayan a Irán también para ver qué pueden hacer con la guerra con Estados Unidos, o que vayan a Cuba con este bloqueo que está haciendo ilegalmente el pueblo estadounidense, o bueno, Donald Trump con la isla de La Habana. ¿Por qué no van? ¿Por qué no van a Ucrania? ¿Por qué no van a Rusia? ¿Por qué nada más se enfocan en países como México? ¿Qué tienen, no? ¿Qué les pasa? Entonces, creo yo que está bastante preocupante que este grupo Hezbollah no reconozca la paz entre Israel y Líbano, que puede ocasionar más muertos, que van a originar más decesos. Y pues bueno, esperemos si la ONU tome cartas en el asunto. Por primera vez tomaría cartas en el asunto. Esperemos. Y pues bueno, amigos, esto en torno a la información internacional. Y ahora sí, con todo lujo de detalle y con una felicidad, vámonos directamente con Humberto Castorena, que ya nos trae toda la información en temas deportivos, o como ya lo mencionamos, en temas futbolísticos. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí, con lujo de detalle, ¿qué nos traes para el día de hoy? Pues muchas gracias, querido David, nuevamente por la introducción. Pues ya un lunes bastante movidito, inclusive para hacer el inicio de la semana ya con bastante información. Pues primero que nada te traigo el tema del segundo partido que se realizó en el estadio Harpelú, este partido de la MLB México City Series 2026, en el que los Arizona Diamondbacks le ganaron, le dieron pues una vuelta, como se podría decir en términos más futbolísticos, a los San Diego Padres. Un partido bastante emocionante. No les quiero spoilear para aquellos a los que no lo vieron, para aquellos a quienes asistieron al estadio, que cabe mencionar que tuvo un lleno casi total de las más de 20,000 personas que le caben a este recinto. Pues información y datos nos indican que tuvo un estimado de 19,671 aficionados, bastante gente. Entonces, pues un estadio lleno, pletórico para este evento. Como les dije, para los que asistieron, pues ya sabrán más o menos el resultado de este partido. Para los que no les quiero spoilear, preferiría mejor que fueran a ver la cronología que el encargado de deportes, Gustavo García, redactó para ustedes, para los que son seguidores de la antesala, que puedan asistir, puedan atender a la página Jonathan Lozada en la red para que puedan ver esta cronología, como les menciono, de este partido, que la verdad es que estuvo bastante emocionante, y me gustaría que lo leyeran de palabras de el corresponsal de deportes que se encargó de estar presente para ver este partido. Pero bueno, una vez dicho esto del tema del MLB, nos vamos a lo que acontece ahorita, el tema, puedo decir yo, primordial de este lunes, que es la liguilla del fútbol mexicano. Se definieron ya entre diferentes partidos, un 1-0 en el América Atlas a favor de los rojinegros del Atlas, un partido bastante soso por momentos, con un América ya calificado a la liguilla, y un Atlas también ya calificado a la liguilla con ese resultado del empate, ya que con una derrota Xolos hubiera sido el que se hubiera metido de último lugar. Un Chivas Xolos también, por mencionar ahorita al equipo de la Frontera, que terminó 0-0, un partido pues de trámite ya para los de Guadalajara, ya que, bueno, no tan de trámite, porque inclusive ganando se podrían colar en la primera posición, que se las arrebató los Pumas de la UNAM, pero pues que terminó siendo un 0-0 bastante pues parejo, podríamos decir, en ese Xolos Chivas. Partidos como Tigres Mazatlán, que despidieron al equipo de
de morado al equipo Mazatleco, que se vaya de la primera división para que el Atlante. Que bueno, te quiero dar una noticia. Por ahí en redes sociales ha difundido ya la información de que el próximo técnico del Atlante, de este equipo de los Potros de Hierro que regresa a la primera división, será Miguel Herrera, un viejo conocido ya del fútbol mexicano y de los Potros del Atlante, que regresa. Parece ser que va a dirigir a este equipo. Estaremos ya teniendo más información al respecto conforme vaya saliendo. Pero bueno, regresando al tema de la Liga MX, pues sí, partidos bastante emocionantes. Un Cruz Azul que le ganó 4-1 bastante contundente a unos Rayos del Necaxa que ya no se jugaban nada más. Y otro partido pues bastante interesante, a pesar de que ya ninguno de los dos equipos se jugaba nada. Monterrey, una disculpa, que terminó 3-0 a favor del equipo de la comarca lagunera. Pues bueno, con todos estos resultados, pues se dio se me olvidaba, el puntero de la Liga Pumas, que le ganó a Pachuca 2-0 allá en la Bella Airosa. Y bueno, con todos estos resultados se definieron ya los cruces de la Liga MX, que te los menciono rápidamente. Pumas, el primero de la tabla, se enfrentará al octavo, que es el América. El segundo de la tabla general, Chivas, se enfrentará ante un rival que ya tienen historia entre estos dos finales de liga y varios encuentros de liguilla. Tigres, que quedó en séptimo lugar. Cruz Azul, en la tercera posición, se enfrentará al sexto, que es Atlas. Y un partido bastante parejo, Pachuca contra Toluca, el cuarto contra el quinto. El bicampeón de la Liga MX se va a enfrentar al Pachuca en este partido, que pues bueno, la verdad es que te puedo decir que estos 4 partidos me parecen una liguilla como pocas. Ya teníamos mucho tiempo sin ver una liguilla bastante pareja, en donde todos los equipos tuvieran chances y tuvieran armas para verdaderamente pelear por el título de liga. Y pues la verdad, yo en mi opinión te digo, los dos partidos que más tintes de darnos un espectáculo tienen es el América Pumas, bueno, Pumas América, y el Chivas Tigres, que me parecen son los dos partidos más parejos y los dos partidos más entretenidos. Pero obviamente no hay que descartar a la máquina contra el Atlas, que también va a ser un partido bastante parejo, y al bicampeón contra el Pachuca. Pero me gustaría saber, ¿tú qué opinas, David? Me encantaría saber qué piensas de esta liguilla, qué te genera esta liguilla, que pues va a ser un poco atípica sin los seleccionados mexicanos. Ya sabemos que el Cruz Azul va a perder algunos jugadores, como lo es Lira, como lo es Charlie. El América con Israel Reyes, las Chivas, los más mermados, que se le van alrededor de 3 jugadores, por lo que podemos saber. Pero bueno, me gustaría saber tú qué opinas de esta liguilla. ¿Qué te parece? ¿Te parece atractiva? ¿Quién piensas? Mójate un poquito. ¿Quién piensas que va a ser el campeón de la Liga MX? Quiero saber tu opinión, David. Pues sí, es un panorama muy divertido, muy retador, como tú lo comentas. Recordemos también que se puede dar el caso de una semifinal de Clásico Nacional, América Chivas. Me encantaría a mí ver ese partido, América Chivas, ver cómo Chivas le gana al América y se va a la final. Y pues bueno, por su parte también, creo que el más afectado, como lo comentas, va a ser Chivas, va a ser el rebaño sagrado. Se van a llevar al menos 3, 4 personajes como mínimo, ¿no? A la concentración de la selección mexicana. Recordemos que tienen en la Liga MX, bueno, los equipos de la Liga MX tuvieron un pacto de llevarse un mes antes pues a la selección nacional para, pues juntos, entrenar y evolucionar rumbo al Mundial 2026. Entonces esta liguilla a mí se me hace competitiva. Creo que el más débil se me hace Atlas. Creo que es el que menos posibilidades tiene. Y justo como lo comentas, creo que el que más aspiraciones tiene a llevarse el título es Pumas. Pumas y Tigres. Tigres se me hace que por la motivación, pues esta efervescencia de ser el último campeonato posiblemente de Guiñac, creo que también podría entrar mucho esa inspiración en querer avanzar. Pero a mí personalmente creo que Pumas es el candidato, ¿no? Y aparte de que, si no mal recuerdo, no va a haber ningún jugador del Pumas a ser llamado a la selección mexicana. O sea, va así como ahorita entra a la liguilla, así va a terminar. Entonces, para mí Pumas es el candidato ideal. Sí, totalmente. Como dices, yo difiero un poco en el tema del Atlas. Me parece que el Atlas es un equipo que se defiende bastante bien. Ya conforme pasen estos días, iremos analizando con Gustavo cómo es que se defiende, qué tan bueno es este equipo. Me parece que es una liguilla bastante pareja, pero sí, lo que mencionas, me parece que Tigres tiene esa motivación extra de saber que es el último título de liga que Guiñac puede conseguir. Lamentablemente para los seguidores del equipo felino, en diciembre perdieron la final contra Toluca, lo que pudo haber sido ese último título.
Guiñac alargó un poquito más su carrera para conseguir este título, pero sí me parece que Pumas es el más enrachado, concuerdo un poco contigo. Me parece que está jugando un fútbol bastante interesante, aunado a la garra que Efraín Juárez les ha metido a los equipos de la Universidad Nacional. Entonces me parece que sí, Pumas, con esto que mencionas de no tener que perder jugadores como sí lo van a hacer equipos como Chivas, que ya lo mencioné, es el más mermado, América, Cruz Azul, pues sí me parece que Pumas es inclusive el obligado a ganar este torneo después de ya pues varios años que no es contendiente. Me parece que sí es el más necesitado y el más pues cómo decirlo, pues sí, como te decía, el que tiene que ganar el título sí o sí por lo que ha demostrado en el torneo. Sí, la última Pero, fue en 2011, ¿no? Su último sí, campeonato su último de Pumas. título, su última final jugada fue en el 2023, en el 2020, perdón, contra León. Antes de eso, 2015 contra los Tigres, ambas las perdieron, contra equipos felinos también. Entonces, pues ya estaremos viendo conforme pasan estas semanas cómo se va desarrollando la liguilla. Pero pues bueno, quédense en sintonía con nosotros para que les traigamos lo más interesante de estos cuartos de final que se vienen de la liguilla. Excelente, güey, Humberto. Muchísimas gracias por tu información deportiva. Y ahora sí, vámonos directo a lo que más nos atañe a todos aquellos fanáticos de la cultura. Y es que ya traemos aquí en redacción a Carlos Herrera, que nos trae el tema de hoy. Carlos, con lujo de detalle, ¿qué nos traes para hoy? ¿Qué tal, David? Pues fíjate que aprovechando la mención que hacía esta sección de la Mañanera del Pueblo llamada Humanismo Mexicano, de una publicación muy importante para la prensa crítica, que fue El Hijo del Ahuizote. Recordemos que fue una publicación editorial muy crítica hacia el régimen de Porfirio Díaz, en el que se utilizaba la sátira como forma de crítica social y de comentario político. Me quedé pensando en que esta publicación del Hijo del Ahuizote hacía mucho uso de la caricatura como herramienta de denuncia, de sorna, con este tono socarrón para evidenciar y poner en ridículo a esta serie de políticos no sé cómo decirlo, desvergonzantes incluso, oprobiosos. Y fíjate que me parece muy interesante que si hiciéramos una suerte de historia, una breve historia de la caricatura política en México, necesariamente nos tendríamos que remontar al antecedente francés del siglo XVIII, porque has de saber, David, que previo a la Revolución Francesa, uno de los principales mecanismos que empleaba la gente para burlarse o para hacer sorna de la entonces pareja real, Luis XVI y María Antonieta, un poco para criticar sus excesos, su abuso, su falta de tacto, su frivolidad, era repartiendo volantes en el que se ridiculizaba su apariencia, se burlaban un poco de lo grotesco que resultaba esta riqueza, esta opulencia, y también en algún punto como que se hizo sorna de la impotencia sexual que padecía Luis XVI. Entonces, no solo fue la burla, sino también se empezaron a instaurar una serie de símbolos muy interesantes, porque en las caricaturas que se repartían, que hacían de manera anónima los dibujantes, se empezaron a plantear una serie de imágenes más vinculadas con la mentalidad de la gente común, del pueblo, ¿no? El Vox Populi. Por ejemplo, en cierto punto se habló del, ya consolidándose el movimiento social, del gorro frigio, de la guillotina como un símbolo de justicia, o de este estado conformado por los campesinos y burgueses
quienes eran los encargados de supeditar a la nobleza. Y en ese sentido, en México es muy interesante cómo se traslada esta misma dinámica, este mismo esquema de crítica hacia la tradición, por ejemplo, que empezó Gabriel Vicente Gaona, quien lo conocíamos como Pichet, o a Constantino Escalante. Ambos fueron muy críticos, por ejemplo, de las ínfulas del estilo europeo, ¿no? De los aires que de pronto querían agarrar los políticos locales. Y por ejemplo, en el caso de Constantino Escalante, él fue muy crítico a la hora de plantear la intervención francesa e hizo mucha sorna, por ejemplo, de la apariencia y del carácter que giraba en torno a Maximiliano de Habsburgo. También como referente necesario, me parece digno hablar del caso de José Guadalupe Posada, este grabador icónico con la imagen de la Catrina que está ya muy instalada en el imaginario colectivo de todos los mexicanos, y que lo interesante de esta imagen, que primero recibió el nombre de la calavera garbancera, fue que era una suerte de burla de los políticos, de los burgueses, de las damas de sociedad, como si fueran una suerte de esqueletos, e incluso era como hablar de esta necesidad que tenían estos personajes de renegar de sus raíces indígenas. Entonces era un poco exaltar la palidez del estatus europeo al que aspiraban y lo frívolo y lo inerte que resultaban. Así creo que pasamos, como lo había mencionado al principio, al Hijo del Ahuizote, esta publicación fundada por Daniel Cabrera y sobre todo cuyas riendas fueron tomadas por los hermanos Flores Magón. Creo que es uno de los vehículos más incisivos y más importantes que se ha dado en términos de la crítica mordaz hacia la política, porque era recalcar mucho el ánimo disidente, el ánimo de prensa libre, y también gracias a la invención, o más bien a la consolidación de la litografía como medio de impresión, creo que fue posible difundir estas ideas. Pero si yo me pongo a pensar, David, en la importancia, en el valor de la caricatura política como medio de crítica, como medio de pensamiento, creo que necesariamente me remito a estos libros que se publicaron hacia los 60, 70, de Eduardo del Río, a quien le llamaron Rius, o a quien apodaban Rius, que eran una suerte de sí caricatura política, pero también con una intención didáctica. Lo interesante de los libros de Rius, por ejemplo, me pongo a pensar en Marx para principiantes o en La truculenta historia del capitalismo, que incluso eran libros que nos dejaban en secundaria para acercarnos a estos temas tan complicados, filosofía, historia, economía. Era una suerte de aproximarse a una materia muy compleja y tratar de acercarla con este enfoque de educación popular, pero a la par creando una conciencia crítica, algo que me parece fundamental y que me parece también que favorece mucho el medio de la caricatura política. Por ejemplo, hablando de los 60, creo que justo la caricatura política, el papel de los moneros, fue fundamental en cuanto a hacer crítica, sorna y denuncia de la represión del Estado, del control que tenían sobre los medios. Me refiero, por ejemplo, a la inferencia que tuvo Gustavo Díaz Ordaz, y constantemente veíamos la manera en la que era ridiculizado en los periódicos
por los cartonistas, y también tengo muy presente en la memoria esta caricatura, más bien ilustración famosa, que salió publicada el 3 de octubre de 1968 en el Excelsior, me refiero a un día después de la masacre de Tlatelolco, de Abel Quesada, en donde era un cuadro negro a la mitad de la página de la plana, totalmente negro, que estaba acompañado de una cabeza que decía ¿por qué? Un cuestionamiento que me parece muy puntual y muy poderoso hacerle a los abusos del Estado y del gobierno. Pero así me la podría pasar hablando de cartoneros, cartonistas, que me encantan y que me parecen fundamentales en la historia de la caricatura, desde distintas trincheras, no solo desde la parte política, pienso en Rogelio Naranjo, pienso en Helio Flores, pienso en los achurados que ponían en entredicho figuras como las de Fidel Velázquez, como las de Luis Echeverría, haciendo una exageración de sus rasgos físicos, pero también poniendo en duda su palabra y sus intenciones, sus verdaderas intenciones, así como puedo pensar en la gran crónica que hacía Gabriel Vargas en La Familia Burrón de los modos y costumbres de la gente de México y de cuáles eran sus conversaciones del día a día. Excelente, Carlos, muchísimas gracias. Y justo, o sea, el reafirmar y el extender siempre el panorama tan importante y el papel tan importante que asumieron estos moneros, ¿no? En todas las historias de México. Incluso lo recordamos, ¿no? Si tú vas, el día que vengas aquí a la capital, o si estás por la capital de México, pues ve al metro, en la estación Zapata, en esta transbordo entre la línea 3 y la línea 12, justo hay un pasillo completo de dibujos que reafirman, que recuentan un poco lo que fue la historia de México en estos moneros, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu interpretación, por tu tema, y nos vemos el día de mañana. Asimismo, como le damos la despedida a Humberto Castorena y a Carlos Herrera, hemos terminado la emisión del día de hoy, amigos. Agradecemos a Eder Ochoa desde la edición y a Humberto Castorena desde la producción, aparte de Deportivo, desde la producción también, así como a la cabina de Máxima FM, ya que sin ninguno de ellos sería posible esta emisión. Soy David Hernández y a nombre de Jonathan Lozada te agradecemos habernos acompañado este lunes 27 de abril. Te esperamos el día de mañana con toda la información más relevante de México y el mundo. Y recuerden, estar bien informado es estar siempre un paso adelante. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.